Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 47. Shirou rebotó dolorosamente del suelo, usando el impulso para alejarse más antes de que el puño de Berserker se estrellara contra el área en la que había estado momentos antes. Varias cuchillas brotaron del suelo en un intento de perforar la espalda de Berserker, pero el sirviente las derribó con un golpe de su arma. Esto le dio a Shirou una fracción de segundo para actuar, lanzándose hacia adelante con toda la velocidad que pudo reunir en un intento de atacar la abertura que le acababan de proporcionar. Sin embargo, todo fue en vano, ya que el hombre increíblemente grande, pero ridículamente ágil de una de las épocas más grandes de la historia se alejó del ataque, girando en el movimiento para balancearse horizontalmente hacia Shirou en un intento de dividirlo. Cayendo de rodillas, Shirou apenas pudo deslizarse por debajo del ataque y se balanceó con canso en el tobillo de Berserker. Una vez más, Berserker mostró su absurdo nivel de habilidad, levantando su pierna para evitar un ataque que habría causado un daño mínimo antes de patear a Shirou, quien no pudo hacer nada ya que el pie se conectó con su torso, empujándolo directamente al suelo. Viendo a Berserker levantar su arma muy por encima de él, rugiendo mientras lo hacía, Shirou disipó sus espadas gemelas antes de levantar la mano hasta la línea de los ojos. «Roaias», gritó, el escudo legendario estallando frente a él. El garrote de Berserker se estrelló contra él con un ruido sordo nauseabundo y Shirou pudo ver cómo se formaban grietas en la primera capa desde el golpe inicial. Dada la cantidad de ataques que Berserker podría lanzar en rápida sucesión. Cuando la primera capa se dio, Berserker detuvo su asalto mientras cientos de espadas cercanas volaban hacia él en rápida sucesión. Su brazo se movió como un borrón mientras dejaba a un lado tantas cuchillas como podía. Varios rompieron su defensa, pero hicieron poco para herir al sirviente, la mayoría de ellos incapaces de hacer más que dejar un rasguño irritante. Sin embargo, eran espadas estándar, así que era de esperar. Lo que no se esperaba era que Gangorka se lanzara a la refriega, embistiendo todo su cuerpo de ballena contra Berserker con un aparejo al hombro. Shirou no quería estimar el peso de la orca pandillera, pero dado que una orca promedio podía pesar más de 10.000 libras, el héroe profesional definitivamente pesaba mucho. Por lo tanto, cuando su cuerpo se estrelló contra el cuerpo de Berserker, pudo mover con éxito al sirviente, 20 metros impares, Berserker logrando mantener el equilibrio todo el tiempo. Sin embargo, esto le dio a Shirou un momento para liberar a Roaias y ponerse de pie cuando Gangorka se desconectó, saltando de regreso al lado de Shirou mientras los dos se distanciaban del sirviente. ¿Quién es él?, interrogó a Gangorka, queriendo saber la identidad del behemoth que tenía ante él. No cualquiera podría soportar tal fuerza bruta con tan poca reacción. Si vivimos esto, te lo diré, dijo Shirou mientras llamaba a Gaebuide a su lado antes de sostenerla frente a Gangorka. Cualquier daño que le hagas con esto, no podrá curarse. Debidamente anotado, declaró Gangorka mientras agarraba la lanza mientras Shirou sacaba sus siempre familiares cuchillas gemelas una vez más. Inundando refuerzo a través de su cuerpo una vez más, Shirou cargó hacia adelante con Gangorka siguiéndolo rápidamente detrás de él. Si pensaban que podían saltar sobre Berserker, estaban muy equivocados, ya que el sirviente encargado de encontrarse con ellos en el medio. Shirou controló algunas espadas cercanas para tratar de atacar a Berserker desde un costado, pero el sirviente simplemente saltó por los aires. La trayectoria de las espadas cambió y comenzó a seguirlo hacia arriba, mientras que Shirou también convocó a varias espadas para tratar de golpearlo desde arriba. Berserker giró rápidamente en el aire, tanto su arma como sus extremidades fueron efectivas para dejar a un lado una gran cantidad de armas antes de comenzar a descender hacia donde Shirou y Gangorka estaban parados.
Ambos saltaron a lados opuestos cuando el sirviente se estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para enviar escombros volando en todas direcciones. Sin embargo, Aizawa corrió a través de esto, aprovechando la breve oportunidad para saltar y subirse a la espalda de Berserker con 2 dagas que había asegurado entre el campo. El héroe profesional trató de balancearse y clavar las armas en los ojos de Berserker, pero no tuvo éxito en su asalto. El sirviente lo arrancó de la espalda antes de arrojarlo violentamente por el terreno. Shirou logró moverse rápidamente, interceptando a Aizawa antes de que se hiciera demasiado daño y evitando que una de las numerosas espadas en su camino directo me abriera. Eraserhead ni siquiera murmuró un gracias y Shirou no esperaba que lo hiciera. Después de todo, todavía quedaba una batalla por ganar. Podían agradecerse mutuamente todo lo que quisieran después de sobrevivir. Los estudiantes y los civiles se acurrucaron cerca unos de otros, a una buena distancia de donde se estaba llevando a cabo la batalla. Aunque habían corrido hasta que aquellos que no podían protegerse no pudieron ir más lejos, todavía no se sentía como si estuviera lo suficientemente lejos. Muchos de ellos realmente creían que, sin importar cuán lejos corrieran, aún no sería lo suficientemente lejos. Las espadas surgieron de la nada solo para ser derribadas mientras la pelea avanzaba a un ritmo vertiginoso cubriendo enormes cantidades de terreno. Incluso desde lo lejos que estaban, realmente se sentía como si pudieran ser arrojados a las profundidades del combate sin dudarlo un momento. La presión había sido demasiada para algunos. Un buen número de estudiantes que habían visto morir a sus amigos ante sus ojos se habían encontrado completamente perdidos. Todos sabían que el camino para convertirse en héroes era difícil y muchos nunca pasaron el corte. Los adolescentes de ahora nunca tendrían la oportunidad de ver siquiera si podrían pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Quién es ese villano? ¿Por qué? Los estudiantes de uno hicieron todo lo posible por ignorar las palabras de aquellos que se habían encontrado atrapados en la desesperación. Sabían que habría tiempo para llorar por aquellos que habían perdido, pero ahora no era ese momento. Tenían que permanecer vigilantes. Todavía existía la posibilidad de que la persona que luchaba contra su maestro de aula, Shiroi Gorka, pudiera dirigir su atención hacia ellos. No era una táctica poco común ni por asomo de la imaginación. Apunta a aquellos que no puedan defenderse para forzar a los héroes a una situación desfavorable. Deku. Midoriya se volvió hacia Bakugo. El chico explosivo apretó los dientes con ira mientras apretaba el puño con fuerza. ¿Hay algo que podamos hacer? Midoriya sintió un nudo en la garganta por la pregunta de Bakugo. Durante todo el tiempo que lo había conocido, Bakugo se lanzaba de cabeza a algunas de las situaciones más peligrosas y salía ileso. Estaba decidido a convertirse en el héroe número 1, superando a todos los que se interpusieran en su camino. Que él hiciera esta pregunta mostró cuánto había cambiado como persona. Todavía era testarudo. Midoriya sabía que ese sería un rasgo que definiría a Bakugo durante gran parte de su vida. Sin embargo, en lugar de saltar directamente al peligro, hubo decisiones calculadas que sopesó de antemano. Contempló cuál era el mejor curso de acción y consideró la mejor manera de utilizar su peculiaridad y habilidades para abrirse camino hacia el mejor resultado. La mera idea de que quería su opinión sobre el asunto le dijo a Midoriya cuán grave creía Bakugo que era la situación. Midoriya dirigió su mirada hacia aquellos cuyas peculiaridades conocía bien y pudo eliminar inmediatamente algunas de la ecuación. Otros tenían peculiaridades poderosas, pero contra este calibre de enemigos sentía que estarían completamente indefensos. Yaoyorozu podía crear cualquier cosa usando su habilidad, pero si ella les proporcionaba armas y municiones, él sentía que simplemente rebotaría en la piel de Berserker. Teóricamente, las bolas de Mineta podían mantener a Berserker en su lugar, pero incluso tenían que tener algún tipo de límite a la fuerza que podían contener. Lo más probable era que el espíritu heroico pudiera arrancar el suelo de debajo donde estaba atrapado y utilizarlo como arma. La electricidad de Kaminari tenía cierto valor, especialmente si liberaba todos los voltios que podía. Sin embargo, el problema era que si no tenía éxito, entonces sería increíblemente vulnerable, incapaz de montar ningún tipo de defensas y todo lo que tenía que hacer era enojarlo. Era demasiado riesgo.
La velocidad de ida podía funcionar para seguir el ritmo de la batalla, pero su fuerza no era suficiente para causar ningún daño. Si buscaban fuerza, entonces sería él. Si canalizaba uno para todos, superando todos los límites que se había puesto hasta ahora y desatándolo todo. La mente de Midoriya volvió a la batalla que había sufrido en la ladera de la montaña contra el musculoso villano. Todo su poder había sido inútil contra ese hombre y, aunque era una gran diferencia en enemigos, el resultado final, sin embargo, tenía la posibilidad de ser prácticamente el mismo. Necesitaría llover golpes consecutivos con todas sus fuerzas una y otra vez para tener alguna posibilidad de infligir daño. Sin embargo, había una persona que podía afectar el resultado. Midoriya agudizó su mirada mientras se concentraba en con quien necesitaba hablar. Solo esperaba que estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo para aumentar sus posibilidades de éxito en un pequeño porcentaje. Porque no importa cómo lo pensara, eso era lo máximo que podía provocar esta situación. Shiro hizo todo lo posible para evitar los ataques de Berserker, pero incluso si pudo esquivar los primeros dos golpes, la gran velocidad que el guerrero tenía a su disposición hizo imposible evitar que todo le fuera arrojado. Cuando fue a bloquear, tuvo éxito en ese sentido, pero incluso con refuerzos inundando su cuerpo, la fuerza detrás del ataque fue suficiente para enviarlo volando hacia atrás. Antes de que siquiera hubiera hecho contacto con el suelo, docenas de cuchillas intentaron atrapar a Berserker con la guardia baja sin éxito. Le valió un par de segundos para enderezarse cuando golpeó el suelo, lo cual era mejor que nada. Hizo todo lo posible para controlar a Kanzo y Bakuya, pero los constantes golpes comenzaban a desgastar la fuerza de sus brazos. Sus ojos se apartaron de su oponente por los más mínimos momentos para comprobar con aquellos con quienes había estado luchando a un lado. El cuerpo de Aizawa estaba inmóvil, el héroe borrador de Kirk había recibido una patada feroz hacia un lado que habría roto todas las costillas que habían sido golpeadas. Gangorka no estaba mejor, la ballena de un héroe había sido atrapada y recibió varios golpes en la cara. Todavía estaba consciente, tratando desesperadamente de ponerse de pie por la fuerza con poco éxito. A su lado estaba la lanza dorada que Shirou le había dado, una jugada desesperada que había sido inútil con el arma en manos de alguien que no tenía experiencia con ella. Shirou sabía que esta situación era menos que favorable. El rugido de Berserker atravesó el aire cuando estalló el espíritu heroico. Shirou se preparó, pero sabía que no era suficiente. Se las arregló para rodear el golpe inicial de Berserker y arremetió contra Kanzo y Bakuya y, para su sorpresa, asestó un golpe cortante en el torso de Berserker. Un golpe que logró extraer solo una gota de sangre, tal era su falta de fuerza en este momento. La mano libre de Berserker se envolvió alrededor del cráneo de Shirou, antes de empujar al mago directamente al suelo con la fuerza suficiente para enviar escombros volando en todas direcciones. Kanzo y Bakuya desaparecieron del control de Shirou, solo para ser reemplazados por Rulebreaker. En una proximidad tan cercana, Shirou intentó clavar al noble fantasma en la pierna de Berserker. Sin embargo, el espíritu heroico pudo sentir la amenaza a su existencia y lanzó a Shirou lejos, arrojándolo a un montículo cercano. Acero y escombros chocaron contra la espalda de Shirou mientras trataba desesperadamente de aferrarse a la fuerza que le quedaba. Al levantar la vista, pudo ver a Berserker cargando contra él, listo para partirlo en dos. Poniéndose de pie, Shirou se preparó para lo que muy bien podría ser el choque final. Incluso si le costaba la vida, todo lo que tenía que hacer era convertir a Rulebreaker en Berserker para asegurarse de que todos los demás sobrevivieran. Sin embargo, fue entonces cuando todos los pensamientos se descarrilaron cuando una gruesa capa de hielo cubrió el campo de batalla. Los ojos de Shirou se desviaron hacia un lado para ver a Todoroki allí, habiendo utilizado su don para tratar de desequilibrar a Berserker. Sin embargo, su plan logró hacer tropezar al espíritu heroico por un mero momento, pero continuó avanzando, moderadamente imperturbable por el cambio en la superficie del terreno. Eso fue hasta que Gangorka regresó a la refriega, utilizando otra parte de su don para enviar ondas supersónicas a Berserker. Si bien el ataque podría paralizar fácilmente a un oponente menor, no lo haría contra un enemigo de este calibre. Sin embargo, lo desorientó.
Eso, junto con el terreno resbaladizo, creó una abertura que Shirou sabía que podía ser su única oportunidad. Shirou se abalanzó hacia adelante, utilizando cada onza de poder que quedaba en su cuerpo, para cargar hacia adelante para encontrarse con Berserker en este estado temporalmente vulnerable. Por supuesto, Berserker seguía siendo un héroe de leyenda, e incluso mientras luchaba contra este repentino desarrollo, todavía podía ver a Shirou acercándose a él y actuó en consecuencia. Shirou vio el arma gigante de Berserker balanceándose verticalmente hacia él, todavía con la intención de acabar con su vida. El mago sabía que si se desconectaba y evitaba el arma, le costaría ferozmente y esta breve ventana de oportunidad desaparecería. Por lo tanto, siguió adelante. Era fácil saber cuando había llegado a su fin la batalla, el mundo a su alrededor cambiaba del desolado páramo de las espadas al estadio una vez más. Hubo sonidos mixtos de alivio y el miedo al peligro potencial aún persistía para muchos, que sentían como si acabaran de pasar por algún reino del infierno. Mizhoke hizo todo lo posible para ayudar a aliviar parte de la tensión, asegurando a los civiles que habían sido traídos para ayudar en la prueba que todo había terminado, que todo estaba bien ahora. Sin embargo, fue difícil, especialmente cuando vio que los estudiantes de 1A todavía estaban muy nerviosos. Sentían que la batalla aún no había terminado. Había otra amenaza persistente en el estadio para la que se estaban preparando. Un par de estudiantes de Aizawa corrieron hacia adelante, cada uno con una mirada decidida que parecía inadecuada para los niños de su edad. Era como si se estuvieran preparando para lo peor, un terrible proceso de pensamiento. No hubo un rugido aterrador proveniente del monstruo de un hombre con el que Aizawa y Gandorka habían estado peleando, así que eso fue todo, no. Mizhoke se giró desde donde los civiles habían accedido a sus teléfonos, llamando a ambos para asegurarles a sus seres queridos que estaban bien y a los servicios de emergencia que llegaran lo antes posible. Ella realmente oró para que todos y cada uno de los héroes y médicos llegaran aquí lo más rápido posible. Todavía existía la posibilidad de que varios de los estudiantes que habían quedado atrapados bajo los escombros siguieran vivos. Tenía que haber una posibilidad de que algunos de sus alumnos. Podía sentir que las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos mientras luchaba por aferrarse a la esperanza de que todos sus estudiantes hubieran salido vivos de esta pesadilla. Mirando hacia el campo de batalla, supo que la razón por la que muchos de ellos estaban allí no se debía a los esfuerzos de los héroes profesionales, sino a los de un solo estudiante. Un estudiante que permaneció parado sobre el cuerpo de su oponente, que ya no se parecía en nada al monstruo que tenía antes. Permaneció vigilante, inmóvil mientras miraba fijamente al hombre al que había derribado. Ni siquiera se estremeció por el fuerte dolor que debe estar sintiendo en este momento. No era humano. Ella solo podía imaginar la agonía corriendo por sus venas en este momento. Porque en su acto final, antes de haber sido derrotado por este adolescente, el monstruo había logrado golpearlo limpiamente, cortando el brazo del adolescente recto por el hombro. La extremidad incorpórea yacía en el suelo en un charco de sangre y pudo escuchar a una de las personas cercanas vaciar su estómago de su contenido. Parecía que también se habían dado cuenta de la extremidad. Sí, esos servicios de emergencia realmente necesitaban llegar aquí lo antes humanamente posible. Aunque sabía que el interrogatorio iba a ser una pesadilla absoluta, Tomura Shigaraki se alejó tranquilamente del daño que él y la Liga de Villanos habían causado. Si bien había enviado 2 veces un gran número de sus clones para ayudar a los miembros potenciales en una instalación separada, el verdadero había estado a su lado junto con aquellos que compartían su visión. Pronto todos escucharían de los hechos que se habían hecho hoy y el miedo correría desenfrenado por los corazones de todos. Porque la próxima generación había recibido un golpe paralizante con lo que habían hecho hoy. ¿Cuántos aspirantes a héroes habían muerto a sus manos hoy? ¿Cuántas familias sufrirían? ¿Cuántos niños le darían la espalda a convertirse en héroes por miedo a lo que les podría pasar? ¿Cómo podría la sociedad confiar en los héroes para protegerlos cuando no podían protegerse a sí mismos? Héroes profesionales, profesores, civiles, estudiantes. Todos habían sido asesinados hoy por las hordas. Ahora, era el momento de observar y ver cómo reaccionaba la sociedad ante la carnicería que había sucedido y se deleitarían con su sufrimiento.
porque eran la liga de los villanos, y debían ser temidos. Capítulo 48. Decir que las consecuencias de los exámenes de los estudiantes fueron un gran problema sería la mayor subestimación. Entre las dos instalaciones atacadas, el número de heridos por los villanos llegó a los cientos. Sin embargo, ese número era menor que el de quienes habían perdido la vida. Padres desesperados se aferraban a la creencia de que algunos de sus hijos simplemente estaban desaparecidos ya que sus cuerpos no podían ser contabilizados. Sin embargo, las autoridades sabían de lo que era capaz el don de Tomura. No se pudieron encontrar docenas de cuerpos porque simplemente no quedaba nada por encontrar. El país se encontraba en un estado de pandemonio y el anuncio del gobierno de que rastrear y capturar a los responsables era ahora su máxima prioridad hizo poco para aliviar el pánico. Incluso los héroes comenzaban a ser cuestionados por algunas personas muy vocales del público que cuestionaban si el héroe promedio era capaz de salvarlos si era necesario. Algunas de estas personas simplemente sentían mucha pasión por cómo se sentían. Otros habían leído un libro muy específico escrito por Destro. Esto tampoco tomó en consideración el mero hecho de que la actividad delictiva aumentaba constantemente. Nada comparado con el caos causado por la Liga de Villanos, pero definitivamente había muchos más callejones al costado de la calle por los que sería prudente no renunciar. Sin embargo, a pesar de todo esto, el público en general necesitaba una sola respuesta a la pregunta. Una sola pregunta que aparentemente tranquilizaría todas sus mentes. ¿Dónde estaba Olmigot? Toshinori estaba acostumbrado a sentir los altibajos de la vida. Durante gran parte de su carrera, había desfilado como el héroe más fuerte, adorado por el público y capaz de derrotar a todos y cada uno de los oponentes que se interpusieran en su camino. Sin embargo, cuando estaba fuera del ojo público, era una figura completamente diferente, irreconocible y alguien a quien nadie miraría dos veces. Había vivido una vida de duelo y ahora más que nunca realmente deseaba poder retomar su manto una vez más. No era ciego ni sordo y, como tal, sabía que el país necesitaba su símbolo heroico ahora más que nunca. Necesitaba que volviera a ser el centro de atención. Pero ¿cuánto duraría eso? Las brasas de uno para todos parpadearon dentro de él, una pequeña llama que nunca crecería de tamaño. Era muy consciente de que su tiempo, como todos los tiempos, estaba en un cronómetro muy corto y no podía desperdiciar los preciosos minutos que tenía en el más pequeño de los crímenes. Tuvo que limitarse a observar desde el banquillo cómo otro héroe hacía todo lo posible por hacer lo que podía en cuestión de segundos. A veces tuvieron éxito y otras veces no. Nunca se había sentido tan indefenso en toda su vida. Su mejor curso de acción ahora era ayudar a Midoriya a enfrentarse de verdad con One for All. Si bien podía ayudar donde podía, Midoriya ya había comenzado a profundizar en partes de la peculiaridad de las que nunca había sido consciente. Ni una sola vez se había encontrado con usuarios anteriores y ciertamente no había usado una peculiaridad separada. Era cuestionable cuánto podía ayudar a su protegido en esta etapa. Dicho esto, sin embargo, no podría ser mucho en los próximos días. Fue cruel e inhumano tratar de sacarles algo a los estudiantes en este momento. No cuando había luto por hacer. Había un aire pesado rodeando los dormitorios, donde vivían los estudiantes de 1A. Nadie realmente habló en este momento, mientras se preparaban para el servicio que estaba por venir. Cada uno de ellos había hecho todo lo posible por vestirse para la sombría ocasión. Los funerales no eran exactamente algo a lo que muchos de ellos habían asistido en el pasado y nunca algo a esta escala. Por hoy tenían que despedirse de sus compañeros. 1B. En ese momento no se dieron cuenta de por qué los servicios de emergencia que habían solicitado habían tardado tanto en llegar al estadio donde habían luchado por sus vidas. Fue solo hasta más tarde que descubrieron que no habían sido los únicos atacados. Cientos de estudiantes habían muerto en un ataque brutal, incluidos aquellos con quienes habían discutido y bromeado. Sabiendo que los estudiantes de una escuela tan prestigiosa ni siquiera estaban a salvo, varios padres sacaron a sus hijos en el momento en que tuvieron la oportunidad. Algunos estudiantes se habían ido voluntariamente, eligiendo proteger sus propias vidas, mientras que otros habían luchado antes de sucumbir a las demandas de su familia.
Solo había una clase que no había perdido un solo estudiante y fue el grupo de estudiantes el que tuvo más razones para renunciar cuando se le dio la oportunidad. Eso no quiere decir que los padres de los estudiantes de 1A no hayan hablado al respecto, algunos de ellos incluso vinieron a la academia para llevarse a sus hijos del campus por la fuerza si era necesario. Todos estos padres se encontraron con la imponente forma de Shirou. Debido a cuánto tiempo habían tardado los servicios de emergencia en llegar al estadio, las pocas posibilidades que habían tenido de realizar un milagro médico y volver a colocar su brazo estaban prácticamente perdidas. Como era de esperar, se había tomado todo esto con calma. Aparentemente, y todo esto estaba saliendo de un rumor, una gran empresa de tecnología ya estaba en el proceso de fabricar un brazo robótico para él. Resultó que uno de los civiles, que había sobrevivido a la destrucción causada por Duise, tenía un hijo que trabajaba en dicha empresa de tecnología, que quería mostrar su gratitud por salvar a su padre. La compañía vio esto como una excelente manera de mostrar de lo que eran capaces. Shirou sabía que si lograban crear algo viable, sinceramente dudaba de que lo hiciera de la manera que lo necesitaba. De todos modos, cuando los padres llegaron al dormitorio, fueron recibidos por Shirou, parado allí con los ojos afilados y una determinación en su voz que no podía ser igualada. Cada argumento que crearon fue capaz de reprender hasta el punto en que varios de sus pares temían por su supervivencia a largo plazo si él entraba en política. Pocos sabían de cuánto estaba sufriendo por dentro. Cada vez que se mencionaba la Liga de Villanos, recordaba cómo lo habían llevado a enfrentarlos hace tantos meses. Cómo había jugado con ellos y tratado a su líder como si fuera solo un mocoso mimado, sin considerarlo una amenaza real. Si hubiera lidiado con el problema en ese momento, cientos de personas aún estarían vivas hoy. Si alguna vez los volvía a encontrar, no mostraría piedad y las reglas de este mundo serían condenadas. Morirían por su espada y no importaba si tenía 1 o 2 brazos. Había cometido un error y era su responsabilidad rectificarlo. Se había enterado de que las 2 personas que habían capturado en el evento estaban bajo custodia y se comportaban de manera muy diferente. Spinner, el hombre que le había dado las 2 espadas para que las usara mientras luchaba contra el ejército interminable, le había dado todos los detalles que pudo a la policía. Ubicaciones, tácticas de reclutamiento, cualquier cosa que pueda ser de utilidad. Shirou ya había estado y les informó de cómo Spinner lo había ayudado en la batalla y que el resultado podría haber sido más dramático si no lo ayudara en ese momento. Existía la posibilidad de que su sentencia fuera mínima. La toga en la mano simplemente no estaba jugando bien. Todo esto parecía ser una broma para ella. Toda la información que dio parecía inventada o muy desactualizada. Ella les diría la ubicación de su escondite solo porque había sido abandonado meses antes. Incluso si pudiera dar la información más actualizada que conocía, es probable que a estas alturas ya se hubieran mudado de nuevo. Ella era, en general, inútil en este momento. La única información que realmente podía dar era sobre sus peculiaridades y personalidades individuales y, en este momento, todo eso era bastante conocido. Ella recibiría una sentencia mucho más severa que Spinner. Sin embargo, Shirou creía que tendría otro uso para ella en el futuro. Sin embargo, eso fue solo una vez que estuvo bien y verdaderamente preparado. Ahora bien, aunque dejaría esos pensamientos a un lado mientras se dirigía con todos sus respetos a los que habían caído, la venganza vendría después. Rin revisó la hora en su teléfono mientras caminaba por la calle hacia donde estaba programada para encontrarse con Gentle y la Brava. De vez en cuando podía ver a una de las personas por las que pasaba a mirarla como si fuera alguien a quien recordaran profundamente en su memoria. Francamente, dado el hecho de que había sido filmada tanto por sus acciones junto a Shirou contra los héroes que buscaban capturarlos como por el festival deportivo, había sido más publicidad de lo que estaba acostumbrada. Aún así, a estas alturas, los 2 eventos apenas estaban a la vanguardia de la mente de las personas y, como tal, nunca la miraron 2 veces. Rin pensó que también se debía al hecho de que durante dichos eventos, ella desempeñaba el papel más secundario para Shirou, quien se ponía al frente cada vez. Sin embargo, antes de todo eso, era una vida completamente diferente, uno que se sentía más como un sueño cada día que pasaba.
Sin embargo, nunca se desvanecería realmente, dadas las décadas de conocimiento que se había metido en la cabeza durante su tiempo en la Torre del Reloj. Conocimiento tanto de las maravillas de la magia como de las personas que la manejaban. Personas que, de haberse encontrado en este mundo, no habrían dudado en empezar a sacar a personas al azar de la calle y empezar a experimentar con ellas y dejar un rastro de cadáveres a su paso. Ella simplemente estaba contenta de no haberse convertido nunca en una de esas personas. Sus reflexiones se hicieron añicos cuando esquivó a una pareja solo para encontrar que algo pequeño se le hundía en la pierna. Instintivamente, comenzó a prepararse para atacar a quien fuera que la había agredido, solo para encontrar a un niño allí, mirándola con lágrimas en los ojos. «Oh, pobrecita», dijo una de las dos personas a las que Rin se había acercado, dándose la vuelta ante el ruido. «Será mejor que ustedes dos sigan caminando», dijo Rin. «Sí, deberíamos seguir caminando», dijeron los dos al unísono, toda la emoción drenada de su voz mientras reanudaban su progreso por la calle sin que un solo pensamiento cruzara por sus mentes. Rin sabía que los dos se habían involucrado y que se habrían puesto a la defensiva una vez que notaran los vendajes en los brazos y piernas de la joven. No eran el tipo de envoltorios que uno se pondría para un rasguño o incluso una quemadura. Eran más para ocultar lo que se había hecho y Rin tenía la premonición de que todo lo que le habían hecho a la joven se había hecho intencionalmente. «Mis disculpas en nombre de mi hija», dijo una voz desde el callejón del que la niña había huido. Una voz que hizo que la niña apretara el abrigo de Rin. Rin cambió su mirada de la niña a la persona que decía ser el padre. Si bien muchos habrían pensado que la máscara con forma de pico que usaba el hombre sería lo primero que mirarían, Rin se centró únicamente en los ojos del hombre. Ella se deja llevar por sus juegos, lastimándose en el proceso. «Qué alborotador continuó. «Es de esperarse de alguien tan joven», dijo Rin, siguiendo el juego por el momento. Haber pasado tanto tiempo como ella con Shiro a través de sus aventuras juntas le había dado una sensación de enemigos que deberían evitarse. El hombre que tenía ante ella gritaba de peligro y ella no sabía cuál podría ser el alcance de sus habilidades en este entorno. El hechizo que había lanzado sobre los peatones para que continuaran sus viajes era una cosa. Sin embargo, ¿cuál era el límite antes de que alguien en el área circundante comenzara a perder el control y convertirse en algo mucho más poderoso? ¿Cuánto de su magia podría usar sin convocar a un sirviente? Ya había creado un rastro hacia ella con el hechizo hipnótico que había lanzado. ¿Algún hechizo posterior se volvería aún más claro para la entidad del mundo que deseaba verla muerta? ¿Sería mejor para ella desconectarse? Ella no podía, porque hacerlo sometería a esta joven que pedía ayuda a cualquier tortura que este hombre le estuviera sometiendo. «Eri, ven ahora, no queremos molestar a la joven ahora», dijo el hombre, probablemente sonriendo gentilmente detrás de su máscara. Si bien su tono era comprensivo, Rin había lidiado con suficientes mentirosos a lo largo de su vida como para saber cuándo uno no quería perder un segundo más de lo necesario. «Oh, jovencita, seguramente bromeas», dijo Rin tímidamente, levantando una mano para cubrirse los labios. «Mis disculpas si te he ofendido, porque parece que pareces mucho más joven de lo que eres. De todos modos, creo que es hora de que Eri y yo volvamos a casa», dijeron, haciendo señas para que la joven se acercara a su lado. «Por favor, ayuda». Rin apenas podía escuchar las palabras murmurando en su abrigo, pero sabía exactamente qué era lo que necesitaba hacer. Ella simplemente esperaba que Shirou no se enterara de esto pronto. «Si amablemente me la pasas». «Chico, déjame educarte en algunas cosas», dijo Rin, su voz se hizo más espesa. «Chico, sé que pude haber juzgado mal tu edad antes», dijeron mientras se movían para quitarse el guante. «Llamarme un simple niño, sin embargo, me insulta. No aprecio cuando la gente me insulta». Rin pudo sentir que la intención asesina se apoderaba de ella y observó cómo Eri reaccionaba instantáneamente soltando su agarre y tratando de huir de su lado. Sin embargo, Rin no lo permitió cuando su mano bajó y se agarró al hombro de Eri, impidiendo su movimiento. Incluso Eri aquí puede decir lo que va a suceder. Eso fue lo más lejos que llegó el hombre antes de que cualquier intención asesina que había lanzado se inundara por completo ante la presencia amenazante que creó Rin.
Escucha, muchacho, dijo, enfatizando la palabra a medida que el aire se enfriaba. Soy una mujer de 67 años que ha visto cómo demonios y hombres chocan a una escala que nunca podrías comprender. He sido testigo del pináculo de la estupidez de la humanidad y su determinación de encontrar nuevas formas de poner fin a la existencia de los demás y de ellos mismos. No eres más que una mera mota en el mundo y si me amenazas una vez más, te dejaré retorciéndote en tal agonía que suplicarías la muerte. Así que dime ahora, ¿qué va a pasar? Voy a matar a Y. Antes de que el hombre pudiera siquiera terminar la oración, fue empujado hacia atrás con tal fuerza que desapareció de la vista hacia la oscuridad del callejón, chocando violentamente contra la pared trasera. Sin embargo, Rin tenía la sensación de que lo que había hecho no sería suficiente para menospreciar al hombre para siempre y que si aún era capaz de formar palabras, no pasaría mucho tiempo antes de que ella se encontrara siendo rastreada. La propia Eri parecía completamente insegura de lo que acababa de suceder antes de que el sueño se apoderara rápidamente de su cuerpo y antes de que pudiera desplomarse al suelo, Rin la recogió en sus brazos. Sosteniendo al niño pequeño en un brazo, usó su mano de repuesto para grabar una runa en la pared cercana, creando una barrera. Se mantendría solo por un tiempo y, sin duda, tendrían otra forma de evitarlo, pero ella ya había usado mucha más magia de la que le hubiera gustado. Por lo tanto, ella creía que este era el momento perfecto para una retirada táctica. Ella recogería a Gentle y la brava en el camino. Estaba segura de que a Stein no le importaría la compañía extra.